Quédate, vas a aprender mucho. Ahora le tocó a mi jardín ser el set para grabar este video. Como lo puedes ver, no está en las mejores condiciones, sin embargo nos va a ayudar a contestar todas estas preguntas que nos hemos planteado. Y yendo al punto principal, ¿cómo puedo saber que mi pasto tiene sed? Bien, como primera respuesta a esta pregunta se hace una verificación visual. En general este jardín está bien fertilizado y al momento de hacer esta grabación llevaba unos 12 días sin recibir agua, riego. Entonces, ¿por qué está disparejo? Por el simple hecho de que ahí regué más con más tiempo que en otra zona. ¿Y por qué esta respuesta puede ser relevante? Porque yo sé que estas áreas amarillas o secas no es por falta de fertilización, no es gallina ciega, no se enfermó. Yo sé que fui descuidado en el riego, entonces que no te pase a ti. Cuando riegues, verifica que todas las zonas estén siendo regadas de manera uniforme y reciban la misma cantidad de agua, ya sea que uses aspersor o riego automático. Ahora puede estarte pasando el caso contrario, que lo estás riegue y riegue día tras día, incluso por algunas semanas, y el cambio que notas apenas es mínimo, amigo aficionado. Entonces no es por falta de agua, sino que tu césped no está sujeto a un plan integral de fertilización que sea de acuerdo al tipo de pasto, la época en la que se vive y sus condiciones actuales. Segundo punto para saber si tu pasto tiene sed. Mira, aunque parezca medio rústico y suene medio raro, pero la verdad es que es sumamente práctico. En tu jardín haz un hoyo con un desarmador o un deshiervador, unos 15 centímetros de profundidad. Mete tu dedo. Si sientes la compactación, sientes que está seco, pues evidentemente requiere de agua. Otra forma de saber si a nuestro pasto le falta agua es que al caminar por el jardín, por nuestras pisadas se van quedando marcando las huellas o el pasto tarda en estar erguido, es definitivo, le falta agua. Caso contrario, un pasto bien regado, al caminar no se marcarán las huellas. ¿No me crees? Ponle pausa al video, ve y compruébalo, yo aquí te espero. Según el tipo de pasto hay variación en las tonalidades de verde, pero cuando le falta agua se nota la diferencia. Se hace más opaco, la hoja se hace más delgada de lo que está, como lo puedes ver en esta imagen, no está bien regada. Que si te quieres ver más pro aficionada y aficionado, usa este probador de suelo. Tiene otras funciones útiles. Ahorita la que nos interesa es el medidor de humedad, que va desde muy seco, normal, húmedo y muy húmedo. Es muy fácil de usar. Mira cómo funciona y es bastante útil antes de una lluvia, después de una lluvia, antes de regar y después. Regaste bien y te ausentaste algunos días, quieres verificar que si necesita un riego, usa este medidor y va a ser de lo más práctico. Ya que verificaste y concluiste que tu pasto sí necesita de agua, la mejor manera de hacerlo no es con una pistola de riego. Eso déjalo para las plantas, para tu huerto urbano. La mejor manera es con un aspersor para jardín, para el pasto. Y siguiendo el mismo principio de lo que hemos hablado en otros videos, que el pasto necesita ser regado como tipo lluvia, hace algunos años encontré este aspersor que está diseñado para que te dure toda la vida. Es práctico, riega de forma espectacular y además muy económico. Tiene la ventaja de que riega muy bien y rápido, pero tiene la desventaja de que en zonas cuadradas o rectangulares las esquinas salen perdiendo. Ahí hay que reforzar con un riego manual, pero de ahí en fuera está muy bien. Cuando el tema del riego es nuevo para ti, una pregunta obligada es ¿cuánto debo de regar? ¿Qué tanta agua? Y la respuesta es muy simple. La medida general, muy general, es 1 pulgada de agua medida con una lata de atún, así como lo oyes. Así que toma una de las grandes, marca en el interior con ayuda de una regla o un flexómetro la medida de 1 pulgada, media pulgada y 1/3 de pulgada. Con estas medidas vamos a estar jugando según las condiciones de tu pasto. Una vez hecho esto, el primer ejercicio que harás será poner la lata cerca del aspersor, abres la llave que comience a regar, sacas tu teléfono, pones el cronómetro y tomas el tiempo para ver en cuántos minutos llega a media pulgada.
Esta referencia te va a ayudar para todos los riegos, porque si la cuota de agua a la semana es de 1 pulgada y tú riegas 2 veces por semana, regarás media pulgada un día y media pulgada otro. Lunes, jueves, martes, viernes, como tú quieras. Entonces, con lo que hemos visto y aprendido hasta ahora, podríamos contestar las preguntas que aún nos falta por responder. ¿Qué pasaría si se viniera una ola de calor de varios días? Muy sencillo, de 2 días de riego de media pulgada cada uno, aumentamos un día más y mantienes en observación tanto el pasto como el suelo, como lo explicamos en un principio. Caso contrario, comienza a descender la temperatura, se empieza a sentir el frío, pues pasas de 2 días de riego a 1 día de riego de media pulgada. Si tu pasto está alto y no lo has regado en varios días, primero haz cualquiera de las evaluaciones de las que te hablé en un principio. Si le falta agua, riégalo media pulgada o su equivalente en tiempo. Espérate un par de días y después lo cortas. Otra pregunta frecuente que me hacen es: ¿a qué hora es el mejor momento para regar el césped? El mejor es en la mañana antes de que amanezca, de ahí le seguiría la tarde siempre y cuando no le dé el sol directo, y el peor es en la noche, y te explico por qué. Porque al regarlo en la noche, la hoja del césped se queda mojada por mucho tiempo. Esta práctica, haciéndola muchas veces, le va a generar a tu césped varias enfermedades. Entonces no es lo más recomendable. Y en la mañana, la hoja se queda mojada por mucho menos tiempo, porque al poco tiempo el sol evapora el agua de las hojas. Si al regar se comienza a estancar, por cierto, no es buena señal, significa que el suelo está compactado. Al agua le va a costar mucho trabajo llegar a las raíces, que es el lugar a donde nos interesa. Y por si fuera poco, el sol rápidamente la va a evaporar. Y esto se soluciona aplicando algunos fertilizantes orgánicos que cambian y mejoran la estructura del suelo. Contáctame para que te dé algunas sugerencias. ¿Y una lluvia qué tanto cuenta? Mira, no importa cómo ni cuánto haya llovido, haces el mismo ejercicio, sacas tu lata de atún y al final de la lluvia mides. Si fue 1 tercio, te faltaría complementar para ese día. Si fue media pulgada de agua, la cuota de ese día quedó lista. Si fue 1 pulgada de agua lo que llovió, no riegas por los próximos 7 días. Así de simple. Gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video.